Hemos llegado al último capítulo del libro del Apocalipsis, el cual contiene el final, es decir, la meta del propósito de las edades. Y en la descripción de los primeros 5 versos del capítulo 22, somos llevados no a Israel ni a Jerusalén, sino somos llevados de vuelta al jardín del Edén, el paraíso. Pero ¿qué nos garantiza que podemos hablar de estos primeros 5 versos como el paraíso de Dios? La respuesta es Apocalipsis capítulo 2, verso 7, donde dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Volviendo al capítulo 22, estos primeros 5 versos forman parte de la última de estas visiones. Aquí nunca debían haber puesto una división de capítulos. Más bien, el capítulo 21 debería de terminar con el verso 5 del capítulo 22. Y el capítulo 22 debería de comenzar con el verso 6, en donde comienza la conclusión de todo el libro, la cual también corresponde exactamente con la introducción del capítulo 1. Los primeros 5 versos dicen, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 47, verso 12, hay una provisión similar, pero esta es durante el reinado de 1000 años. Por el otro lado, estas visiones finales del paraíso en el Apocalipsis están tan lejos, mucho más allá de esa ciudad, es decir, Jerusalén, que existirá durante esos 1000 años restaurada, como también esa que existirá durante esos 1000 años estará mucho más allá de la pasada y presente Jerusalén, pero todo será literal y real. Los vencedores son seres literales, también lo son las hojas de este árbol para su uso. La sanidad no implica que aún habrá enfermedad o sufrimiento o dolor, porque inmediatamente dice, y no habrá más maldición, sino que se refiere claramente que es para comer del árbol de la vida, como en Génesis capítulo 2, verso 9, y para la prolongación de la vida, para siempre, como en Génesis capítulo 3, verso 22. Ese árbol de la vida estaba destinado a preservar la vida de Adán y Eva, pero la caída causó la pérdida de ese maravilloso regalo y el hombre fue expulsado del jardín. ¿Por qué? Por una razón especial, es decir, que no le fuera posible comer del árbol, y la razón que se nos da en Génesis capítulo 3, verso 22 es, noten esto, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida
y coma y viva para siempre. ¿Notaron eso? Con esto queda claramente que el árbol de la vida era el medio por el cual Adán hubiera vivido eternamente, por lo cual el mismo día de su desobediencia fue separado de ese árbol, y su muerte fue cierta y segura. Fue tan importante de que Adán no viviera para siempre en su pecado y vergüenza, que el Señor puso querubines y una espada encendida para guardar y preservar no solo el árbol, sino también a el hombre de este gran mal. La vida eterna debía obtenerse y disfrutarse de ahí en adelante solo en el Mesías, en el Cristo, y solo por medio de él, como en el buen anuncio de Juan, capítulo 20, verso 31. Volviendo al Apocalipsis, capítulo 22, el árbol de la vida debía ser preservado, y como ven aquí, está en el paraíso de Dios restaurado. Ahora bien, las tradiciones han dejado sin efecto la palabra de Dios. Pero en las Escrituras, desde Génesis hasta el Apocalipsis, siempre se refieren al paraíso como un lugar definido. En Génesis capítulo 2 tenemos su descripción. En Génesis capítulo 3 se habla de cuando se perdió el paraíso. En el buen anuncio de Lucas capítulo 23 verso 43 se habla de la restauración del paraíso. En 2 de Corintios capítulo 12 versos 2 y 4 el paraíso es visto en visiones de Dios. En Apocalipsis capítulo 2 verso 7 se promete el paraíso a los vencedores. Y aquí en Apocalipsis capítulo 22, en los versos 1 al 5 y en el verso 14 y en el verso 17, vemos cumplidas esas promesas. Y el paraíso perdido viene a ser el paraíso recobrado. Y el árbol de la vida y el agua de la vida fueron y siempre serán sus marcas distintivas de bendiciones. Los comentaristas de la Biblia, los más criticantes, nos dicen que el paraíso de Dios, de Génesis capítulo 2 y 3, es un mito. Y los cristianos en general tratan el paraíso del Apocalipsis también como un mito, pues habiendo sustituido el árbol de la vida y el agua de la vida por un paraíso actual, el tal llamado seno de Abraham, con una gran cima por en medio, no tienen lugar para el paraíso de Dios, el cual será restaurado. Escuchen esto, no hay dos paraísos en el lugar del uno que se perdió, por lo cual aceptar y sostener tradiciones, prácticamente están quitando las palabras de este libro y todo lo que se dice de él. Pues noten que esta importante advertencia en el verso 19 se da inmediatamente en conexión con esta agua de vida del verso 17 y con el árbol de la vida del verso 14. Los versos 18 y 19 dicen: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.
Ahora bien, el paraíso de Dios es el punto más lejos al que nos lleva este libro en cuanto a la realización del gran propósito de Dios. Una por una, las barreras son derribadas a través de los siglos. Y el apóstol Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 15, versos 25 al 28, coloca la última piedra del edificio, por decirlo así, cuando nos revela que cuando el reinado del Cristo haya alineado todo y haya puesto todo en orden, entonces es cuando se habrá alcanzado la meta de las edades y Dios será todo en todos. Volviendo al Apocalipsis capítulo 22, los restantes de los versos, eso es, del verso 6 al 21, forman la conclusión del libro del Apocalipsis y tienen mucho en común con la introducción. Y aquí, en el capítulo 22, se menciona la venida del Cristo por lo menos 4 veces. En el verso 7 dice, He aquí, vengo pronto. En los versos 12 y 13 dice, He aquí, yo vengo pronto. El verso 20 dice, ciertamente vengo en breve. En el verso 7 se pronuncia una bendición sobre los que guardan las palabras de esta profecía. Mientras que en los versos 18 y 19, como ya vimos, hay una amenaza con un juicio severo a cualquiera que añade o quite algo de estas palabras proféticas. El verso 14 dice, Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Algo que debemos de notar en Apocalipsis capítulo 7, verso 14, es que en este pasaje que habla de lavar sus ropas, se habla en el tiempo presente, cuando dice han lavado sus ropas, porque en este pasaje se habla del acto como si hubiera sucedido en el pasado, por los que han salido de la gran tribulación. Pero en Apocalipsis capítulo 22, verso 14, está en el tiempo presente cuando dice los que lavan, porque las palabras del ángel contemplan no a los que ahora estamos presentes en esta administración de gracia en la que vivimos hoy en día, ni tampoco a la que se aproxima, la de juicios, sino que se refiere a la administración, aún futura, la administración de gloria para los que estarán viviendo en la santa ciudad. De esta manera hace una distinción entre los que habían estado en la primera tierra con las naciones de la nueva tierra. El lavar sus ropas no se refiere a ninguna de las administraciones anteriores. Aquí en Apocalipsis capítulo 22, verso 14. El verso 15 dice, Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Estos no estarán en la tierra nueva, porque estarán fuera, lo que significa, según el capítulo 21, verso 8, que para entonces habrán sido arrojados al lago que arde con fuego y azufre. La expresión perros se usa en acuerdo con el modo oriental de todas las personas impuras, injuriosas y viles. El verso 16 dice, Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy, 1, la raíz, 2, el linaje de David, 3,
la estrella resplandeciente de la mañana. Estos títulos son exclusivamente judíos y proclaman a su dueño, es decir, al Mesías, como el que ha de venir y el que confirmará y cumplirá todas las promesas hechas al rey David. El Señor Yeshua es a la vez la raíz de donde brotó David y el linaje, es decir, el descendiente que brotó de David. Pero hay un tercer título aquí, es la estrella de la mañana, y es el que anuncia el día eterno. La referencia viene del libro de Números, capítulo 24, verso 17. El verso 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esto define la bendición y nos lleva de regreso al principio, al Génesis, abarcando todo el gozo y el disfrutamiento de todo lo que se había perdido. El verso 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El uso de la palabra Señor aquí caracteriza que esta expresión viene del apóstol Juan, pues ninguno de su pueblo nunca fue tan irreverente y tan irrespetable como para dirigirse al Señor simplemente como Jesús o simplemente como Yeshua. Obviamente, él puede decir yo Jesús, y el Espíritu Santo, inspirando, puede llamarle Jesús. Pero es una irreverencia de la clase más grosera que su pueblo se dirija a él en ninguna otra manera más que el Señor, o el Salvador, o el Maestro, o el Cristo, el Mesías, el Rey. El apóstol Juan se dirige a él aquí y en la bendición del siguiente verso como Señor, Adonai. Este debe ser nuestro ejemplo. Y el último verso del libro dice, la gracia de nuestro Señor Jesús el Cristo sea con todos vosotros. Amén. Esta bendición concluye adecuadamente el libro. Y aunque muchos, hoy en día, muchos, no creen en la gracia, dicen que son creyentes del Cristo, dicen que son creyentes del Mashiach, pero no creen en la gracia. En realidad, son enemigos de Dios. Noten de nuevo lo que dice aquí, la gracia de nuestro Señor Jesús el Cristo sea con todos vosotros. Amén. Hubo gracia cuando se le dio la ley a la nación de Israel, y debe haber gracia en la administración que se aproxima, la administración de juicios, es decir, el día del Señor, el que se encuentra a través de todo el libro del Apocalipsis. Pero la verdadera gracia vino por el Señor, Yeshua el Cristo, por lo cual, en esta administración presente en la que vivimos hoy en día, todo es por gracia, según Efesios capítulo 2, versos 5 al 8. Esta gracia es la que le da a los llamados de hoy en día, la asamblea, la iglesia de hoy en día, su posición especial y diferente, y su destino diferente, según Efesios capítulo 2, verso 6, es en los lugares celestiales, en el Cristo. Deseamos que mientras nos esforzamos por dividir correctamente la palabra de verdad, conozcamos más y seamos más capacitados
para entender con más claridad nuestra propia posición en la gracia de Dios. Y así estaremos más capacitados para entender los caminos y las palabras de Dios escritas en cuanto a la administración de juicios que se aproxima y la administración de gloria que le seguirá.